Nuestra esperanza es la vida eterna. ¿Cómo se oye eso, Y desde aquí y ahora, eso nos mantiene en vida. Porque nuestra esperanza es la vida eterna. Hoy vamos a hablar de eso, porque estamos en Fe, Esperanza y Amor. Muy buenas tardes a todos. Y cuando decimos a todos, es a todos de nuestro corazón. Fíjense que hay un principio que aparece en la epístola que el apóstol Pablo escribe a los romanos. Para los que no saben, pues, bueno, la mayoría sí saben, pero igual hay aquí alguien que no. El apóstol Pablo fue el último de los que fue llamado por Jesús para predicar y llevar el evangelio a la parte del mundo conocido de aquel entonces. Y el apóstol Pablo, siendo que fue el último, llegó a hacer 4 viajes misioneros, pero además instaló iglesias por todo Asia Menor, llegó, como era su propósito, hasta Roma, y en Roma, aún como preso, sus cadenas se hicieron presentes, según él escribe ahí en la misma epístola de Romanos, se hicieron presentes hasta el pretorio. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma guardia pretoriana que cuidaba al César o al emperador de aquellos días recibió el testimonio del apóstol Pablo de una manera directa, y él, de parte de Dios, escribió esto, que tenemos esperanza, pero la esperanza no es como hoy usamos la palabra esperanza, y justo vamos a hablar un poquito de eso, que pues en el contexto bíblico de Dios, la esperanza siempre ha sido algo cierto, algo incluso que se espera y se espera con gozo. Por eso yo quiero que vean este pensamiento que nos da también línea para lo que vamos a estar estudiando. El fundamento de nuestra fe es confiar en la persona de Dios. Y bueno, pues bienvenidos todos los que están acá. Caro saludaba a la familia en Aguascalientes y incluso algunos la ven de manera diferida y llega a bastantes reproducciones. Esperemos que estamos compartiendo contenido que promueve fe, esperanza y amor, porque aparte no va a sufrir el colon. Si hay fe, esperanza y amor, no va a sufrir tanto. A lo mejor te libras de algún derrame cerebral porque la presión ha subido por diferentes causas y motivos, por el estrés, por la ansiedad, por el materialismo y el frenesí de nuestros días, que mucha gente llega a enfermarse. Así que aún lo espiritual es beneficioso para lo físico. Por eso, al decir que nuestra esperanza es la vida eterna y esa le da mantenimiento, esa esperanza futura a nuestra vida hoy, aquí y ahora, pues tiene que afectar nuestra vida de manera positiva, pensando en fundamentos de nuestra fe, cuya persona de nuestra fe o fundamento de nuestra fe es Dios. Ustedes todos han escuchado este cliché, todo es bueno, y además siempre cualquier fe, con que tengas fe, es bueno tener fe y te lleva delante de Dios. Pues no exactamente, ¿no? Permítanme diferir todos acá, porque la fe en Jesús nos dice que nuestra fe como cristianos no es una fe ciega, porque es un Jesús histórico, que además que fue histórico, se propusieron presentar exactamente lo contrario, o sea que fue una cuestión mitológica y de invención de sus discípulos, que Jesús resucitó de los muertos y que al Imperio Romano le convenía haber encontrado un cuerpo que no pudieron encontrar porque Jesús ya no estaba en la tumba, y haber exhibido, digamos, la farsa, de haber sido farsa de aquellos endebles y efímeros y pequeños y endebles discípulos. Pero no pudieron. De hecho, en el tiempo se hizo fuerte y aquel movimiento que comenzó en Jerusalén se extendió, como decía hace un rato, a través de los viajes misioneros por el apóstol Pablo y los demás, hasta los confines del mundo, y esa es la razón por la que hoy estamos aquí. Así que nuestra fe no es ciega, porque el fundamento de nuestra fe es la persona de Dios. Y es bueno. Ojalá que los muchachos, si nos permiten un poquito de su atención, que es difícil que uno capte con estas cosas a los muchachos hoy en día, porque a veces ni a los jovencitos les interesa lo que estamos hablando. Pero hoy vi algo, y perdónenme que les hable de Facebook aquí también un rato, pero hay una muchacha que ignoro su nombre. Y entonces, ¿de qué les voy a hablar, no? Hay una muchacha que sale en la televisión, creo que es del canal 13, creo que presenta a los de La Voz México, creo que es lo que hace. Muchachos, aguas. Y es una muchacha, creo que fue algo de los certámenes de belleza, y creo que hasta es mi paisana, es de Guadalajara. Ya capté su atención, ¿verdad? Creo, ¿quién es? Pues escríbanla allí en la caja de comentarios. Ya sé de quién está hablando, Pastor Víctor. Y si es un chavo, le invito una coca por haberme contestado, porque no me sé su nombre. Y hoy estaba leyendo, porque ni siquiera estaba oyendo los subtítulos de lo que ella estaba diciendo, hablando de TikTok. Y ella decía, y es artista, y es de ese medio, hay videos de 15 y 30 segundos, no sé,
que captan a la gente y que hacen famoso y que básicamente le estamos enseñando a las multitudes que se puede vivir sin principios, se puede vivir sin fundamentos, ser famoso, hacerse rico y perder todo sentido de la vida. Palabras más, palabras menos. Ella lo dijo, no sé si tenga un contexto ella de vida espiritual o si esté conectada con Dios o no, pero eso nos llama mucho la atención, muchachos, porque mucho de lo que hacemos hoy en nuestros días no tiene fundamento. Esta es la generación de cristal que no tiene fundamentos y que no le ha costado nada, o a muchos no les ha costado mucho, para no ser tan exagerado, de lo que sus papás les fortalecieron y nuestra generación de los 80s o 90s que sufrió algo y que nos tuvimos que esforzar para ser o tener algo y dárselo sin que ustedes lo sufran. Ahora los muchachos, como no saben que eso tiene un fundamento, dónde llegaron sus papás y dónde están parados sus familias y por qué son lo que son, hoy sencillamente están en esa plataforma, parados en un fundamento que ellos no crearon. Y ellos mismos no tienen un fundamento, de manera que cuando quitan el fundamento de sus papás o quitan la fe de sus papás o quitan las creencias de sus papás, no queda nada y es peligroso. Por eso cuando le digan que la fe de un cristiano es ciega, no es verdad. Nuestra fe tiene un objeto y el objeto realmente es una persona y el fundamento de nuestra fe es Dios, es Jesús y mejor, un Cristo resurrecto. Así que el fundamento de nuestra fe es confiar en la persona de Dios y todo lo que de Dios venga. Miren, por eso vamos a leer una recomendación que Pablo, de quien ya hablé como misionero, hizo a Tito, que era un delegado apostólico y que lo dejó Pablo en Creta. Son datos históricos que convergen en una historia y tiene que ver con que nosotros tenemos esperanza en la vida eterna y eso da mantenimiento a nuestra vida y la afecta positivamente aquí y ahora. Miren, leamos. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ahora, ahí hay varias palabras resaltadas porque Pablo dice, soy siervo de Dios y también de Jesucristo. Y esto tiene que ver conforme a la fe de los que Dios escogió, porque a los que Dios escogió son los que han escogido obedecer a Dios. Fíjense este juego de palabras. Los que Dios escogió son los que han escogido servir a Dios. Pero como Dios es omnisciente, Él sabe quiénes han pasado la barrera de la vida cómoda. Dios sabe quiénes son los que han enfrentado un mar en contra, un mundo en contra, porque no es muy popular en estos días confiar y creer en Dios. Dios sabe anticipadamente, como es eterno y omnisciente y todo lo sabe a la vez y a la perfección, quiénes habrían de ponerse bajo la sombra de Jesús para ser perdonados. Y déjeme decirlo, Dios sabe quiénes habrían de cruzar el umbral de una vida desordenada o alejada o cómoda, como la quiera decir, sin ningún timón o sin ninguna responsabilidad y rendimiento de cuentas, cruzar ese umbral, conectarse con Dios y decir, soy siervo, soy persona creyente, me entrego a Dios, me entrego a Jesús y en ese sentido Dios escoge. Luego dice allí, y el conocimiento de la verdad. Sí hay, muchachos, sí hay verdades absolutas. Sería tema para debatir porque la gente dice, tu verdad, mi verdad, bajo qué teología, bajo qué línea, bajo qué tendencia, cuál es su línea, en fin, lo que la gente dice, ¿no? Y yo quiero maravillarme aquí delante de ustedes en esta tarde. Yo me maravillo, la verdad que es un tono negativo lo que voy a decir, y ojalá nada más pues me ayude a orar por esto y a quitar esta carga. No entiendo por qué muchas personas fácilmente abrazan la mentira y desechan la verdad. No entiendo por qué muchas personas a veces, pues alguien habla de alguien, de la política, ya lo han visto allí, y automáticamente se arma una revolución sin saber y comprobar y buscar para validar que es cierto. Y la gente ya lo da por sentado. Pero en esto me voy a contradecir y eso en figuras retóricas se llama paradoja, para ser más enfático lo que voy a decir. Pero increíblemente sí sé por qué la gente no cree la verdad y sigue a Jesús. Y sí sé por qué cuando sueltan algo de un político, de algo, la gente, la mayoría lo cree y lo duda por la maldad de los hombres. Y sí sé, aunque dije que no sabía, cuál es la razón que la gente abraza más la mentira que la verdad. Y esta es, misterio de la iniquidad.
¿Y qué es eso del misterio de la iniquidad? Bueno, Juan dice, ya está en operación el misterio de la iniquidad y ya han salido muchos anticristos. Desde antes de la fundación del mundo ya había maldad en esta tierra porque el diablo ya había caído del cielo. Así que el pensar en esta verdad contradicha o trastocada y que la gente crea más en la mentira, se debe al misterio de la iniquidad. Y concretamente es esto, la mentira prospera y la verdad se desecha. Misterio de la iniquidad. La mentira prospera y la verdad es hecha a un lado, pues por la condición misma de los hombres y todo lo que en este punto de la historia de la humanidad hemos llegado a conquistar porque estamos completamente equivocados. Ahora, aquí el punto es que es según la piedad, la verdad que es según la piedad. ¿Y qué es piedad? O por piedad, dicen algunos, no está hablando de ese por piedad, no, piedad aquí viene de pío y que no es impío. Y un impío es el que no tiene relación con Dios, pero uno que es pío es aquel que ha sido reconciliado con Dios. En un juego de palabras, piedad es vida espiritual. Así que se lo leo rápido, así en chiquito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según piedad, dice el versículo 2, en la esperanza, nuestra palabra. Esta es nuestra palabra, de la vida eterna, nuestra esperanza de la vida eterna. La cual, curioso, Dios que no miente. Así que el misterio de la iniquidad es contrario a Dios completamente porque Dios no miente. Prometió desde el principio de los siglos. Ahora, préstenme su atención en este momento. Esperanza de la vida eterna que Dios prometió y que, por cierto, Pablo dice, por si tienes alguna duda y estás tan decepcionado de esto que has escuchado mentiras, 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 has vivido en una mentira, te has creído mentiras y mucha gente te ha traicionado y te ha defraudado porque presentan sus mentiras con credibilidad o son fehacientes sus mentiras, le dan toque de sensatez y hasta se presentan como si tuvieran alguna razón. Dice aquí, Dios no miente. Y está probado a través de los siglos. Y lo vamos a comprobar en el fin de los siglos. Y lo estamos probando en nuestra propia vida, porque nosotros que tenemos la esperanza de la vida eterna, eso promueve una actitud que da mantenimiento a nuestras personas hoy, aquí y ahora, y nos permite vivir de una manera diferente. ¿Y por qué no decirlo? Recibid la palabra implantada, dice Pedro, la cual puede librar vuestras almas. Porque miren, Dios nos salva de la condenación eterna cuando nos reconciliamos con Él, pero también cuando obedecemos sus principios, automáticamente su palabra nos está librando, nos está salvando, nos está quitando de descalabros innecesarios, por supuesto, que Dios no tenía planeado para aquí, para nosotros, y que nosotros hemos vivido y sufrido, porque es justo el camino que hemos decidido llevar. Así que en la esperanza de la vida eterna, es una proyección al cielo, en la esperanza de la vida eterna, es un estatus espiritual más que emocional, en la esperanza de la vida eterna es un estilo de vida que no tiene que ver con mexicanos, europeos, asiáticos, africanos, en la esperanza de la vida eterna tiene que ver con el cambio de una cultura completamente, que si bien nuestra cultura, que es la idiosincrasia en México, es llegar tarde y verlo bien, es mentir y salirse con la suya y la gente la aplaude, es ser infiel y la gente lo sigue respetando a la gente infiel y no defienden, no digo que los ataquen, pero no defienden su corazón, no defienden su vida espiritual, porque es más romántico pensar en las otras personas que no están en esta actitud de la esperanza de la vida eterna, es hacerse cargo de los hijos, hacerse cargo de la iglesia, hacerse cargo de la casa, tener una actitud en el trabajo, en la esperanza de la vida eterna, marca y enmarca todo lo que somos como creyentes y seguidores de Jesús, y por supuesto para los que nos están visitando aquí, nos beneficia, aunque algunos no creyeran en Cristo, nos beneficia tener ese estilo de vida. Por eso, Dios lo prometió para maravilla de todos nosotros desde antes del principio de los siglos. O sea, antes de la fundación del mundo, el plan de Dios era compartir su gloria con nosotros y vivir con Él una eternidad. Luego hubo una división ahí por causa de la desobediencia, así que Dios ya también había hecho un plan de salvación y lo había hecho antes de la fundación del mundo, y entonces Jesús habría de nacer de una virgen, lo cual toda la gente celebra, creo, en Navidad, y recuerdan que Cristo vino a esta tierra, pero ojo, no es automático. Esto es una decisión, esto es una actitud de reconciliación, esta es una plataforma de
de venir y ponerse en el tono de Dios y estar calibrado o a la altura de lo que Dios está haciendo entre nosotros. Ahora dice el versículo 3, aunque la esperanza de la vida eterna es la que nos sostiene, bueno, antes del 3, perdón, para que veamos cómo está el griego. ¿Cuántos de aquí, los que están presentes, saben griego? Yo tampoco sé griego, pero esto lo tomé de un léxico griego, de un diccionario Strong que tengo, y que allí también tengo algunos Nuevos Testamentos en griego español y algunas Biblias del Antiguo Testamento en hebreo y español, y entonces veo esa letra, sea griega o palabra griega o hebrea, y luego veo una transliteración. Por ejemplo, primero tenemos la palabra griega y luego la transliteración, elpis, que está allí, me gusta, y luego viene otra vez elpo, que tiene que ver con la inflexión del verbo y significa esperar con anhelo. Esa es nuestra palabra que está escrita aquí. Esperar con anhelo, pero también por lo general es esperar con placer, y en resumen es expectación o confianza. Y nosotros decimos esperanza, que a veces lo usamos como nombre, ¿verdad? Esperanza Ríos. Y también esperar. ¿De verdad que te tenemos presente? Esperanza Ríos en Tequis, también a Liliana Salinas en Tequis, las tenemos presentes. Tenemos presentes a la familia de Francis Guerrero Rico, a Lupita Guerrero Rico, que es miembro de nuestra iglesia allá en Celaya y que nos conectó con esa preciosa familia, y hemos tenido oportunidad de convivir con ellos y han fortalecido mucho la obra en Celaya y en México. Esta familia de las que les estoy hablando, la familia de Francis Guerrero Rico, Lupita Guerrero Rico, pero también hay gente especial haciendo muchas cosas en todas partes. Hoy, por ejemplo, aquí en Stage, en Querétaro, pues vino la familia de Lola, y también está por ahí Gabo, ¿verdad? Y bueno, obviamente los tuvo que traer un adulto que se llama Daniel Flores, y luego Fabi, pues aquí estuvo, creo que estuvo aquí sentada, y luego Caro, que es mi esposa, de este lado estaba. Así que, de alguna manera, todos hacemos algo para la obra. Esperanza Ríos, te tenemos en mente y en nuestro corazón y en nuestras oraciones, pidiendo que Dios pueda luchar con tus batallas. Ese es un comentario que a veces hago como pastor cuando están presentes, que normalmente en una transmisión, pues algunos dirán, ¿y de qué está hablando el pastor? Somos una familia y nos consideramos una familia en Dios, lo somos, y nos tratamos de acompañar, porque en la esperanza de la vida eterna, la vida eterna es nuestra esperanza, da mantenimiento a nuestra vida aquí y ahora y nos proyecta para una mejor vida. Déjeme decirlo de otra manera, Jesús hace mejor tu vida al hacer a ti como persona mejor como persona. Cuando Cristo nos hace mejores y hace mejor nuestra vida, también nosotros hacemos mejor la vida para los demás. Esas son las características de los cristianos con los cuales como principio nos podríamos medir. Ahora sí, el versículo 3, dicho de dónde viene esta palabra esperanza del griego, que es nuestra palabra en esta tarde, y a su debido tiempo dice, manifestó, palabra que también está en amarillo, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Ahora, después de decir que manifestó y la manera en la que Dios lo hizo, hay dos últimas palabras que nos dicen qué es Dios para nosotros, porque las vamos a contrastar y comparar con otras dos palabras de la misma manera. ¿Qué es Dios nuestro? ¿Qué es Dios para nosotros? Nuestro Salvador. Dios no está para condenar a nadie. De hecho, Dios no condena a nadie. Nosotros y nuestras malas decisiones y nuestro rumbo equivocado de no reconciliarnos con Dios y pedir perdón, arrepentimiento y fe en Jesucristo y venir a reconciliarnos con Dios, básicamente nos sacan de la jugada, muchachos, para comunicarme con ustedes. Nos quitan del camino de trascender para lo cual fuimos creados realmente, tener relación con Dios. Dios es nuestro Salvador. Ahora, de ahí vamos a brincar al capítulo 2 de Tito, el mismo delegado apostólico de Pablo, que le dejó en Creta para corregir lo deficiente y enseñar estos principios a la gente que se comenzaba a perder desde los primeros albores de la iglesia y de la fe, porque recién Cristo tenía ahí para aquellos tiempos, cuando se escribe Tito, en el año 50 después de Cristo o 55, se escribieron estas epístolas o cartas. Quiere decir que Jesús ya tenía por lo menos unos 25 años de haber ascendido al cielo y haberse ido y haber dejado él sus propios delegados, los discípulos y los apóstoles. Y luego los apóstoles tuvieron sus propios discípulos y fueron sus delegados apostólicos, que después se convirtieron en los pastores de las primeras iglesias del segundo siglo después de Jesús. Y así hasta llegar a nuestros días. Así que dice aquí en el capítulo 2 de esta epístola que estamos leyendo, hoy presentada digitalmente delante de ustedes, lo cual no quiere decir que no puedan abrir una Biblia allá en su casa.
Estamos usando la versión Reina Valera, por cierto, y comparar lo que estamos presentando como que viene de la Biblia y de Dios. Enseñándonos que renunciando, palabra clave, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora entonces, miren, ahí están dos palabras clave. Renunciando. Primera característica para poder vivir en la esperanza de la vida eterna, pero además darle mantenimiento y cadencia a mi vida en este momento y ser feliz realmente. No estoy hablando de mediocridad ni de conformismo. No estoy hablando de falta de aspiraciones y ambición correcta hasta cierto punto. Estamos hablando de poder ser felices y aceptar lo que está pasando en nuestro momento, pero también considerar y valorar, sobre todo esto que estoy diciendo, valorar lo que Dios nos ha dado y además hacer un recuento en un estilo de inventario de todo lo que hemos desperdiciado y de todo lo que en alguna manera hemos abandonado y no hemos considerado, y las vacas gordas, de las cuales que aunque la gente no lee la Biblia sabe bien, cuando hubieron vacas gordas en cuanto a tiempo, o vacas gordas en cuanto a salud, o lo que más le interesa a la gente, ¿no? O vacas gordas en cuanto a dinero, 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 dinero. ¿Quieres conocer a alguien? Hablemos de dinero y de sus actitudes para con el dinero. Eso sería otro mensaje, pero aquí dice, renunciando a la impiedad. Eso es contrario a la piedad, a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivimos en el mundo. Miren, aquí estoy levantando mi mano y tengo un Apple Watch, que por cierto me regalaron. Haga la investigación, me la regalaron desde allá, desde Estados Unidos, ahora que estuvimos allá. Si quieres saber desde dónde salió este Apple Watch y de dónde salió esta computadora y de dónde salió este iPhone y de dónde ha salido todo, ¿no? O sea, vivimos en este planeta, es lo que estoy diciendo. Yo también tengo pantalla en mi casa, porque algunos piensan que los pastores viven en una caverna y usan atuendos que no tengan ninguna marca. Estas playeras también tienen marcas. Estamos en este planeta, pero aquí dice deseos mundanos, lo que daña y trastoca los valores, lo que echa a perder nuestras conciencias y contamina a nuestras personas, lo que pierde a nuestros hijos, lo que hace que la gente viva sin sentido y llegue a un punto de hueco y de forma vana de un barril que nunca se llena por más que le eches. Deseos mundanos. Y la impiedad, que es precisamente la maldad. Y luego, después de haber renunciado, y la impiedad por un lado y los deseos mundanos, renunciado a eso, miren, vivamos ahora en este siglo, y eso habla de periodo, porque la vida no solo tiene tiempo, sino que también es estacional. En las estaciones que estamos viviendo en este siglo, miren cómo, sobria, justa y luego piadosamente. Y no que estamos hablando aquí de monjes tibetanos, o de monjas, la que sea, ¿no? O religiosos. Estamos hablando de verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Estamos hablando de gente que ha puesto su fe en Jesús. Estamos hablando de nuestra esperanza en la vida eterna, la cual da mantenimiento en nuestra vida hoy, aquí y ahora, y nos hace vivir diferentes, y se cae un peso de nuestra cabeza, se quita la venda se desnubla en nuestra vista y nuestra visión de la vida, y entendemos que hay problemas y que vienen muchas cosas difíciles a nosotros. Sin embargo, nos sostenemos porque tenemos la esperanza de la vida eterna, que por cierto, la vida eterna comienza desde aquí y ahora, no nada más cuando partimos de este planeta. Dice el versículo 13, bueno, les leo el 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo vamos a vivir sobria, justa y piadosamente? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Casi tengo pintado ese versículo, ¿verdad? Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Se acuerdan que en el versículo del capítulo 1, quién decía que era nuestro Salvador? Dios. ¿Y quién dice ahora aquí el versículo 13 del capítulo 2 que es nuestro Salvador? Es Jesucristo, que es Dios. Dios y Jesucristo, Jesucristo es Dios. Así que cuando decían el Hijo de Dios, los suyos entendían Dios el Hijo, la segunda persona de la bendita Trinidad. Y luego aquí de inicio hay otra actitud que se adopta y se decide, aguardando, en espera, de una manera expectante, vigilante, como el centinela que se está avisando, o más bien que se está buscando y viendo al horizonte, a ver en qué momento regresa Jesús, porque así como Cristo vino la primera vez
A esto se refiere la esperanza bienaventurada, el retorno de Jesús. Pero ahora la esperanza bienaventurada es cuando viene por los suyos. Y la manifestación gloriosa es cuando regresa con los suyos. ¿Quiere apuntar esto en su vida, digámoslo, de escatología o profecía? Estas son, teológicamente hablando, las dos etapas. Cuando Cristo viene por los suyos, hay un periodo de tiempo de 7 años y luego regresa con los suyos para establecer un estilo de vida completamente diferente al que hemos visto después de que cayó el hombre en pecado. Esté atento porque algún día vamos a lanzar un pequeño curso de los 7 temas apocalípticos más contundentes del Apocalipsis o de Revelación, y de esto vamos a hablar. Hoy, bástenos la mención para decir la esperanza, algo que se espera con ansia y con anhelo, que es bienaventurado, sumamente feliz, dichoso, cuando Jesús venga por los suyos y luego se manifieste el desencadenamiento de los últimos días con Jesús ya aquí en la tierra y de regreso los suyos con Él, de nuestro gran Dios y, por cierto, Salvador, Jesucristo. Y este es el punto clave: aguarda, espera. De hecho, aquí en Tesalonicenses, Pablo se maravilla como yo me maravillé al principio de esta enseñanza. Y decía, no entiendo por qué la gente cree la mentira en vez de la verdad. Y luego dije, sí entiendo, porque es el misterio de la iniquidad. Y luego cuando nosotros despertamos espiritualmente, decimos, tenemos esperanza, nuestra esperanza es la vida eterna, y esa le da mantenimiento a nuestra vida hoy y la afecta de una manera maravillosa. Aquí, aguardando, es la decisión que te toca a ti y me toca a mí. Como Pablo les decía a los tesalonicenses, hermanos, os ruego que no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar, en el sentido de que el día del Señor está cerca, porque no vendrá sino antes. Y ahí comienza a describir las cosas. Ahora yo les quiero decir, no soy el apóstol Pablo, diciendo, ya lo sabemos, por eso, por supuesto, no, pero pues si alguno pensara que está hablando el pastor Víctor, ¿no? Por supuesto que soy uno más de los que enseña la palabra de Dios, pero yo les quiero rogar una cosa a todos los aquí reunidos, los que lo están viendo diferido esto, los que lo están viendo en este momento, los que pertenecen a alguna iglesia, que nos ven en la distancia, que tienen un ministerio, que tienen una familia, que están en su fe en Jesús, que la pandemia que va y viene, la quinta ola, 23,000 contagios el día de ayer, todo lo que está pasando todos los días, ¿no? No se dejen mover fácilmente de su manera de pensar. O sea, siquiera que les cueste trabajo al que te está empujando, que le cueste trabajo al mentiroso que está llegando a tu vida, que le cueste trabajo a aquel sedicioso o aquella celada que están poniendo en tu empleo para que tú caigas y creas todas la sarta de cosas, que sea que les cueste trabajo. ¿Cómo? Aguarda, espera, quédate, no te dejes mover fácilmente de tu manera de pensar, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hay condiciones para esto y sencillamente los que somos de Dios estamos por Dios reconocidos, pero además en la vida los que sabemos aguardar y esperar no nos debemos dejar mover fácilmente de nuestra manera de pensar. Es una recomendación para los que son adultos, porque Efesios 4 dice, para que no seáis llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Péselo en su corazón, analícelo y vea tú que estás siendo tentado ahorita a creerte el engaño del divorcio y que seas feliz cuando se divorcia la gente. No lo creas, mejor arregla tu vida, afiánzate en Dios, pídele perdón, porque déjeme decir aquí abiertamente y critíqueme si quiere, ¿no? Te vas a divorciar porque estás casado o casada con un hombre o mujer defectuosa. Está bien. Y luego ya que te divorcies, te vas a volver a casar con un hombre y una mujer defectuosa. Y vas a tener que arreglar los mismos problemas, pero ahora vas a tener más equipaje, más bagaje, más consecuencias, más situaciones difíciles para las que no fuimos creados. Ese no era el plan de Dios. Ahora, no me digas que te estoy censurando y te estoy rechazando, porque tú, quien quiera que seas, te amo en el Señor. Pero estoy consciente que has sufrido un divorcio.
y que tienes un paquetazo para llevar y que ahora los que están ahí, porque no estamos en contra de los que se han divorciado, quiero aclarar, no estamos en contra, estamos conscientes de que han sufrido un divorcio. Ahora los que están allí con la tentación, aguarden, espérense, manténganse, no crean las mentiras, no seamos de esos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo bien, arreglemos las cosas, busquen ayuda y después vean la bendición de lo que Dios puede restaurar, porque Dios es experto en reparar gente rota. Si no, después estaría muy difícil. Así que no estamos en contra de los que se han divorciado, estamos advirtiendo a los que se quieren divorciar que es mejor aguardar y que la esperanza de la vida eterna le dé mantenimiento a tu vida actual y que se corrija y se tomen las decisiones que tengan que tomar, porque estamos perfilándonos a la eternidad. Eso es lo que estamos haciendo, buscando una eternidad. Ahora, perfilémonos al final de este mensaje, sermón, enseñanza, predicación, como le quieras llamar. Menos stand-up, nada de eso, no es un stand-up. Quien se dio, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, asimismo por nosotros, noten esta palabra, para redimirnos. Aquí hay un costo, alguien lo tuvo que pagar. Redimir es comprar mediante el pago de un precio, y ese precio era para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Propio, porque somos un pueblo especialmente perteneciente a Dios, le pertenecemos a Dios porque Él nos compró. El precio de la redención fue su Hijo y su sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. Eso es lo que nos da la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes de la fundación del mundo, para que tengamos esa certeza y ese sentido de dirección hasta la eternidad, y que le dé mantenimiento a nuestra vida hoy, aquí y ahora, con problemas familiares, con problemas económicos, con problemas de divorcio, amenazas de divorcio, con el estilo de problema que sea, y que sepamos quedarnos, que sepamos de alguna manera fijarnos en el piso para que no nos dejemos mover fácilmente de nuestra manera de pensar, porque esta esperanza no avergüenza. Así que hay dos polos de la vida cristiana. Hay dos puntos medulares, o digámoslo así, cardinales de la vida cristiana. Uno, miramos hacia atrás a la cruz, y esto es fácil, era difícil para antes. Hoy podemos ver hacia atrás, hacia un Jesús que cumplió sus promesas, pero un Jesús que vino a este planeta y que murió por nuestros pecados, pero que además, después de haber sido vejado y sufrir tal contradicción de pecadores contra sí mismo, después de haber muerto y padecido y muerto, ese es el orden correcto, y haber sido sepultado, se levantó de entre los muertos al tercer día, como una señal inequívoca de que Dios había aceptado su sacrificio por nuestros pecados. Hoy la gente lo puede ver solo como historia, o lo puede ver como fe. Hoy la gente lo puede ver como conocimiento del que todos hablan, o pueden llegarlo a apropiar en su corazón, viendo hacia atrás y decir: verdaderamente hay fundamentos históricos fehacientes, dignos de confianza, como para que yo ponga mi fe en Jesús y entonces se cree un parteaguas en mi vida y no camine solo en esta tierra. No se trata de religión, no se trata de promesas, se trata de una relación verdadera con Dios que debe de verse afectada y en unos resultados visibles de una vida cambiada, un estilo de vida diferente. Primer polo. Pero el segundo polo del que estamos hablando, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de la fundación de los siglos, es esta: miramos hacia adelante a la venida de Cristo, que aunque digan algunos y que en este momento se puedan reír y que no los vemos porque están viendo y dicen: están locos, ¿no? A lo mejor algunos dicen que sí, estamos locos, pero miramos hacia adelante a la venida de Cristo, si es que no nosotros vamos antes a su presencia, porque eso puede pasar fácilmente, ¿no? Que nos adelantemos. Pero Jesús prometió regresar, así que estamos en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió que algún día estaríamos en su gloria, en su presencia, redimidos, perdonados, transformados y gozando de su presencia. Y eso tonifica nuestras personas. Miren, estos dos polos nos deben de ayudar a mantenernos. Por eso está en rojo. Ese es el desafío de todo este sermón. Porque nuestra esperanza de la vida eterna nos da mantenimiento aquí, hoy y ahora para nuestra vida. Estos dos polos, el de ver hacia la cruz, hacia atrás, y a la venida de Jesús hacia adelante, nos ayudan a mantenernos firmes en nuestro andar. Por eso yo les quiero rogar una vez más:
No te dejes mover fácilmente de tu manera de pensar. Miren, no sé cuántos aquí tengan duda de cuántos años tengo. Néstor siempre termina sus enseñanzas con una historia, ¿no? Dejen contarles una historia. No sé, ¿cuántos años creen que tengo? Pongan ahí en la caja de comentarios y ya, aquí Lolita ya está opinando de cuántos y está, ¿qué? No, te vamos a quitar a ti las cocas, a ti no te vamos a dar cocas, Lolita. Está diciendo que tengo 58, imagínense nada más, ¿no? Bueno, tengo 52 años. Y en ese trámite de estos 52 años, hemos podido ver cómo la gente tiene tantas facetas, tenemos tantas facetas y hay tantas circunstancias que muchos, la mayoría, se quedan en el camino por esas circunstancias. Y habiendo avanzado un poquito en la vida, porque hay gente sabia para empezar, mucho más sabia que cualquier otra persona, y aparte, experimentada en la vida, que les podrían corroborar esto, muchachos. Hay que saber mantenerse porque esta vida es engañosa. Y hay mucha gente que ha caído en esos engaños de los dineros, de los afanes, del estrés, de la vanagloria, de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, de la vanagloria de la vida. Y luego cuando han pasado los años han dicho, híjole, ¿qué hice? Y para los más ya es tarde. Pero si tú estás escuchando esto, estás a tiempo, estamos a tiempo. Hay que mantenerse en la esperanza de la vida eterna y que en congruencia en nuestra vida, en dicho, en decisión, en relación, en decisiones, en ocupación, sea congruente con una ética que honra a Dios. Y entonces al honrar a Dios en tu vida, tú vas a tener una mejor calidad de vida, te lo aseguro. No estoy diciendo que no vas a tener, hablé como uruguayo, que tengas, ¿no? Que no tengas problemas en tu vida. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tu vida va a ser honrada por Dios y visitada por Dios. Así que estos dos polos, la cruz hacia atrás y Jesús en su regreso hacia adelante, la cruz de Cristo, nos deben mantener firmes en el andar. Porque la vida eterna se refiere tanto a una nueva calidad de vida aquí y ahora, en este mundo, como a la continuación de esta vida después de la muerte. Es un todo que todo lo abarca de uno y otro lado. Y esto podría ser la vida eterna, es una vida nueva aquí, pero además una continuación de esa vida al más allá si tan solo nos mantenemos en Jesús. Así que, ¿qué les parece si oramos en este instante y le pedimos a Dios que haya esperanza en tu corazón del regreso de Jesús, que haya esperanza de la vida eterna y que todo lo veamos en el filtro de esto que acabamos de decir para que tu vida sea mejor y seas mejor en la vida? Y que además vayamos a la vida eterna, no porque seamos buenos, sino por el perdón de pecados en Cristo Jesús, que no es automático, que tú tienes que decidir mantenerte en la fe en Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo queremos darte gracias porque estamos en esperanza de la vida eterna, porque pedimos querer ver todo a través del filtro de esta realidad de Jesús en nuestros corazones, y por eso rogamos por los que están aquí reunidos en este momento o diferidamente, para que tu gracia venga a nuestro corazón y podamos decir, en la esperanza, estoy en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, tú Señor, que no mientes, prometiste antes de la fundación del mundo, y que eso le dé rumbo a nuestra vida presente, viendo a la cruz hacia atrás, históricamente, y viendo a la venida de Jesús hacia el futuro, Señor. Que no creamos la mentira de nada en esta vida. Te lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Qué gusto estar con todos. Dios nos bendiga. Nos vemos en el próximo viernes de Fe, Esperanza y Amor. Y el domingo vamos a nuestra serie Unos a Otros, porque la iglesia es la esperanza del mundo. Pero la esperanza de la iglesia, el liderazgo, los creyentes en Cristo. Dios los bendiga, como siempre.